Bien, entonces comenzaremos con la clase de hoy. Eh, Bien, muy brevemente vamos a ver este concepto de base y luego posteriormente vamos a ver algunos problemas sobre operaciones entre espacios o entre subespacios vectoriales. Bien, entonces una base de un espacio vectorial, ya sabemos lo que es un espacio vectorial, ¿no? Ya lo habíamos visto en anteriores clases, es una estructura algebraica que consta de un conjunto de vectores y un conjunto de escalares. Los vectores cumplen 5 axiomas o 5 propiedades y bueno, la suma entre vectores cumple 5 axiomas, ¿no? Y la multiplicación de un escalar por un vector cumple otros 5, ¿no? Entonces, en total, un espacio vectorial es una estructura que cumple 10 axiomas. Entonces, habíamos visto ya el concepto de combinación lineal, el concepto de conjunto generado o conjunto generador y el conjunto de independencia lineal. Entonces, esos conceptos sirven para definir lo que ahora vamos a ver, que es una base de un espacio vectorial. El concepto de una base, pues, es un intento de poder generalizar lo que tenemos, por ejemplo, en un sistema de coordenadas cartesiano en el plano o en el espacio. Ustedes recordarán, por ejemplo, que un vector en el plano se lo puede describir con sus coordenadas, ¿no? Con las coordenadas en un plano. O sea, con 2 números yo puedo describir un vector que está sobre el plano. Con 3 números, con su coordenada en Y, con su coordenada en J y con su coordenada en K, yo puedo describir un vector que está en el espacio. Entonces, el concepto de base viene a generalizar esa idea en un espacio vectorial. Y lo que nos dice es lo siguiente. Bueno, lo que tenemos son dos definiciones, pero estas dos definiciones son iguales, o sea, son equivalentes, y bueno, en realidad lo que quiere decir equivalentes quiere decir que esta idea es la misma que esta idea, solo que están dichos de otra forma, pero ambas son iguales, no hay contradicción. Entonces, este de aquí es seguramente el que ustedes vieron. Bueno, vamos a, vamos a asumir que estamos en un espacio vectorial B, cualquiera, y vamos a decir que S, un conjunto de n vectorcitos, un conjunto de n vectores, es una base de B. O sea, este conjunto S de n vectores es una base de B si es que este conjunto verifica dos propiedades. La primera propiedad es que sean linealmente independientes, tienen que ser LI, o sea, linealmente independientes, y la segunda propiedad es que estos n vectorcitos tienen que generar al espacio vectorial B. ¿Qué quiere decir que lo tiene que generar? Quiere decir que cualquier vectorcito de B, del espacio vectorial B, se tiene que poder escribir, o se puede escribir como una combinación lineal de estos n vectores. Ahora, lo que les mencionaba es que esta definición es equivalente a esta definición, que es la definición B, que nos dice que un conjunto S, igual de n vectores, es una base de B, si todo vector de B, o sea, si cualquier vector de B, se puede expresar o se puede representar de forma única como combinación lineal de sus vectores. O sea, cualquier vectorcito de B se puede escribir como una combinación lineal de los vectorcitos de S, donde los escalares de la combinación lineal pues son únicos. Por lo general vamos a usar pero es bueno de aquí verlo. Lo que básicamente nos está diciendo esta segunda definición es que cualquier vector B se puede escribir de manera única como combinación lineal de estos n vectores. Entonces, estas dos ideas son equivalentes y por lo general vamos a usar esta definición A. Bien, entonces aquí tenemos otra definición y nos dice que un espacio vectorial B, que es diferente que es de, que es diferente de cero. Bueno, de aquí creo que no está muy bien dicho. Se dice que un espacio vectorial B, que es diferente del espacio vectorial nulo, sería aquí, es de dimensión finita si contiene un conjunto de vectores S que forman una base. O sea, un espacio vectorial se dice que es de dimensión finita si es que tiene una base que tenga, o mejor dicho, que contenga un número finito de vectores, ¿no? Entonces, eso va a ser para nosotros un espacio vectorial de dimensión finita. Ahora, ¿por qué hay esta aclaración? Pues porque hay espacios vectoriales de dimensión infinita.
Y vimos ya un ejemplo, por ejemplo, la colección o el espacio vectorial de las funciones reales de variables de A es un espacio vectorial de dimensión infinita. Por lo general, los cursos de álgebra lineal o cuando uno habla de álgebra lineal, siempre se va a reducir a los casos en el que los espacios vectoriales tienen una base finita, o sea, su base tiene un número finito de vectores. Así que solamente vamos a restringir el estudio a ese caso, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos muchísimos más resultados. Por ejemplo, aquí tenemos un teorema y nos dice lo siguiente. Si B es un espacio vectorial de dimensión finita, y esto es cualquier base de n vectores, entonces todo conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente. Luego, ningún conjunto con menos de n vectores genera B. Estos dos teoremas de acá, pues, creo que no los vamos a usar mucho, pero es bueno saberlo. Vean aquí, si yo tengo una base con n vectorcitos y tomo más de n vectores en B, o sea, si yo tomo cualesquiera m vectores con m mayor a n, entonces ese conjunto va a ser linealmente dependiente de entrada. Y si tomo menos vectores que n, pues no pueden generar a B. Como les digo, esto de aquí no es un resultado, bueno, es un resultado desde el punto de vista teórico importante, pero desde el punto de vista práctico no lo vamos a usar. Luego, luego tenemos este teorema de aquí, y este es muy importante. Todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de vectores. O sea, cuando yo tengo un espacio vectorial y tengo una base, cualquier otra base que vaya a tener un espacio vectorial va a tener siempre la misma cantidad de elementos, que va a ser n. Eso es algo muy importante que tomen en cuenta. Un espacio vectorial puede tener muchísimas bases. Un espacio vectorial puede tener eh, infinitas bases. Y pues bueno, lo que nos está diciendo este resultado de aquí, nos está diciendo que cualesquiera par de bases que yo tome, siempre van a tener la misma cantidad de elementos. O sea, si bien yo puedo tener para un espacio vectorial infinitas bases, todas esas bases van a tener algo en común, que todas van a consistir de la misma cantidad de vectores. Entonces, vean que este resultado es muy importante para la definición que viene acá. Y nos dice lo siguiente, esta definición. Nos está diciendo que la dimensión de un espacio vectorial B, la dimensión de un espacio vectorial B, que es de dimensión finita, lo vamos a denotar de esta forma, por dim de B, o sea, la dimensión del espacio vectorial B. Y en este caso, yo lo voy a llamar n. Entonces, lo que nos está diciendo esto de aquí es que la dimensión de un espacio vectorial B de dimensión finita se define como el número de vectores que hay en una base de B. Por definición, el espacio vectorial 0 tiene dimensión 0. Bueno, esto de aquí habría que aclararlo, ¿no? El espacio vectorial 0, a ver, hay un ejemplo que hemos visto, no me acuerdo en cuál, en esto de acá, en los subespacios, en el que hemos probado lo siguiente. Por ejemplo, acá, esto de aquí es cuando hemos visto cuando un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio. Entonces, o bien tenía que cumplir esto, o bien tenía que cumplir esto. Y lo que habíamos visto era lo siguiente, era que, por ejemplo, en el espacio vectorial de los pares ordenados, o mejor dicho, de los vectores en el plano, los únicos subespacios que tenían eran los siguientes. Era el origen, o sea, el vectorcito 0,0, y luego también teníamos que los subespacios eran rectas que pasaban por el plano, o perdón, eran rectas que pasaban por el origen. Y luego otro subespacio era el propio R2. Este caso, o bueno, mejor dicho, en este caso, este es el subespacio 0 sería este de acá. O sea, es el subespacio que solo consta del vector 0. Y ahí, en el ejemplo que veíamos abajo, o en la definición que veíamos abajo, lo que uno quiere decir cuando dice el espacio vectorial 0, está diciendo el espacio vectorial que solo consta del vector 0. Entonces, esa parte debería corregirlo porque me parece que no es muy clara la forma en la que lo estoy diciendo, porque esto de aquí sería el subespacio 0, o sea, es el subespacio que solo consta del vector 0, y aquí hemos mostrado que ese subespacio
efectivamente era o mejor dicho, que este conjunto efectivamente era un subespacio, porque comprobaba las propiedades que debería cumplir, que sea cerrado con respecto a la suma, cerrado con respecto al producto por un escalar y que contenga el vector cero. Entonces, cuando uno menciona el espacio vectorial cero, se está refiriendo a este espacio vectorial, al espacio vectorial que solo consta del vector cero. Entonces, volvamos a nuestra definición una vez que hemos hecho esa aclaración. Entonces, el espacio vectorial cero es el espacio vectorial que solo consta del vector cero. ¿Por qué? Porque ese espacio vectorial va a cumplir las 10 propiedades, ¿no? Es justamente por eso que le vamos a llamar espacio vectorial. Bien, entonces, volvamos a nuestra definición. Lo que habíamos dicho hasta el momento, a ver, un breve resumen. Una base de un espacio vectorial, es un conjunto de vectores, tales que este conjunto de vectores, bueno, en este caso vamos a tener n vectores, van a ser linealmente independientes y además van a generar a B. Generar a B quiere decir que cualquier vectorcito de B se puede escribir como combinación lineal de estos n vectores. Luego, lo siguiente que vamos a tener es esto de acá, ¿no? Lo que vamos a tener es que todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de vectores. Lo que les había mencionado era que un espacio vectorial podría tener infinitas bases, pero todas esas bases van a tener algo en común. ¿Qué va a ser ese algo en común? Va a ser la cantidad de vectores que van a tener. Bien, entonces, dicho eso, lo que podemos hacer es definir la dimensión de un espacio vectorial. ¿Y cómo lo vamos a definir? Vamos a decir que la dimensión de un espacio vectorial de dimensión finita se define como el número de vectores que hay en la base. Y para el espacio vectorial cero, que es el espacio vectorial que solo consta del vector cero, o sea, que solo tiene al vector cero, su dimensión va a ser cero. Por ejemplo, la dimensión del subespacio que les mostré hace rato, de W, su dimensión sería cero. Y vean, ¿cuál sería la representación geométrica del origen de coordenadas ahí? Porque vean que era W, solo constaba del vector cero. Y W era subespacio de R2, ¿no? Entonces, como R2 es la colección de los vectores en el plano, el vector 0, ¿cuál va a ser? El vector que tenga coordenadas 0,0. Y eso, gráficamente, ¿cuál es? ¿Qué vector es? Es el vector que representa el origen de coordenadas. Y eso sería un punto, ¿no? ¿Cuánto sería la dimensión de un punto, geométricamente? ¿Cuántos se imaginarían? ¿Qué valor le darían la dimensión a un punto? Por ejemplo, la dimensión a un plano, o la dimensión de un plano, ¿cuánto sería? La dimensión de un plano sería 2, ¿no? Dimensión 2. La dimensión de una recta, ¿cuánto sería? Sería, la dimensión de una recta sería dimensión 1, ¿no? Y la dimensión de un punto, ¿cuánto sería? Dimensión 0. Vean que ahí está concordando, ¿no? Bueno, ahora sí veremos un poco más de ejemplos, pero bien. Entonces, ¿qué es la dimensión de un espacio vectorial o de un subespacio? Es la cantidad de elementos de la base, ¿no? Es la cantidad de elementos de una base. Fíjense que esto está bien definido, ¿no? Por ese teorema de acá. Bien, entonces aquí hay muchísimos más resultados que, a ver, déjenme ver. No los vamos a ver, pero les recomendaría que ustedes lo lean y si pudieran demostrarlo, pues genial, ¿no? Pero varios de estos resultados tienen su valor cuando uno está revisando la teoría, ¿no? A profundidad. Desde el punto de vista práctico, por ejemplo, esta definición va a ser la que nos va a servir. Y es la siguiente. Solo esta de acá voy a ver, ¿ya? Porque esta sí nos va a servir hasta para el tercer parcial. Entonces, sea B un espacio vectorial n-dimensional, o sea, quiere decir que tiene dimensión n. ¿Qué quiere decir que tiene dimensión n? Quiere decir que la cantidad de elementos de una base de B tiene n vectores. Y aquí está una base, ¿no? Y su base, ¿cuántos vectorcitos va a tener? Va a tener n vectores.
Entonces, cualquier vectorcito de B se puede expresar de forma única como combinación lineal de estos vectores. O sea, ustedes pueden elegir de aquí de B cualquier vector y siempre van a poder encontrar los escalares C1 hasta Cn para esta combinación lineal. O sea, cualquier vectorcito de B se puede escribir como combinación lineal de estos n vectores. Ahora, vean que aquí hay n escalares, ¿no? Entonces, con estos n escalares, lo que podemos hacer es a este vectorcito B le podemos asignar, ¿qué? Una matriz de coordenadas. Una matriz de coordenadas. Y esta matriz de coordenadas, va a constar de las coordenadas, ¿no? O, perdón, va a constar de los escalares C1 hasta Cn, C1 hasta Cn, y a estos escalares les vamos a llamar las coordenadas del vectorcito B, relativas o con respecto a la base S. Vean que cualquier vector B se puede escribir como combinación lineal de estos n vectores, por lo tanto existen estos escalares, C1, C2 hasta Cn, y además son únicos. Lo que nos permite esto es hacer lo siguiente: a cualquier vectorcito B le vamos a asignar una matriz. Vean que esta de aquí es una matriz columna, ¿no? Porque aquí hay una T de transpuesta. O sea, si le aplicamos esto a la transpuesta, nos va a quedar una matriz columna. Entonces, las coordenadas de este vectorcito B, que son relativas a esta base S, es esta matriz, donde los elementos de esta matriz son los escalares de la combinación lineal. Bien, entonces, ahora sí vamos a ver ejemplos, ¿no? Eso solo era un breve repaso de lo que debemos saber para poder ver los ejemplos que vamos a ver ahora. Bien, entonces vamos a empezar con un problema muy sencillo. Este es el problema número 12. Vamos a probar que los siguientes conjuntos son una base para el espacio vectorial R3. Probar que los siguientes conjuntos son una base para el espacio vectorial R3. O sea, yo voy a tener este conjunto de vectorcitos de R3. O sea, R3 es la colección de los vectores en el espacio, o la colección de las ternas ordenadas, donde cada una de las coordenadas de las ternas son números reales. Entonces, lo que me está pidiendo aquí primero es probar que los siguientes conjuntos son una base para el espacio vectorial R3. O sea, R3 me está pidiendo que pruebe que tiene esta base y que también tiene esta otra base. O sea, estos dos conjuntos son bases para R3. Luego me está preguntando cuánto será la dimensión de R3 y generalizar esto, ¿no? ¿Cuánto será la dimensión de Rn cuando yo tengo n-hadas o listas de tamaño n, listas ordenadas de tamaño n, ¿no? Y luego encontrar el vector de coordenadas de este vectorcito con respecto a las bases de los puntos anteriores. Me está pidiendo hallar la matriz de coordenadas de mi vectorcito de R3 con respecto a las bases S y S', respectivamente. Bien, entonces lo que vamos a revisar es esto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos para empezar? Voy a empezar con este conjunto de aquí. Voy a demostrar que este conjunto es una base. Bueno, puede que sea una base o puede que no sea una base. Eso lo vamos a averiguar. Entonces, para probar que es una base, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a demostrar que este conjunto genera R3. Voy a probar que este conjunto de tres vectorcitos en el espacio R3 genera R3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier vector de R3, cualquier terna ordenada como esta, se puede escribir como combinación lineal de estos tres vectores que tengo acá, que son los vectores que están en S, ¿no? Entonces, tengo que demostrar que cualquier vectorcito de R3 se puede escribir como combinación lineal de estos tres vectores. ¿Eso a qué equivale a probar? Quiere decir que para cualquier vectorcito B, yo siempre puedo encontrar escalares C1, C2 y C3, de tal forma que esta ecuación se verifique. Por ejemplo, si ustedes aquí se dieran 0, 0, 1, ustedes podrían encontrar los escalares C1, C2 y C3 para ese vector. Entonces C1, C2 y C3 van a depender del vector que ustedes tomen aquí. Pero lo que yo quiero probar ahora es que para cualquier vector, estos siempre van a existir. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es simplificar este lado izquierdo y luego igualar coordenada a coordenada. Pero de la anterior clase habíamos mencionado que lo mejor sería ir directamente al sistema de ecuaciones, ¿no?
Entonces, ¿cómo vamos a llegar directamente ahí? Voy a tomar este vector B1 y voy a colocar en este orden sus coordenadas. Vean que es la primera columna de la matriz del sistema. Es 1, menos 1, 0, ¿no? Ahora voy a tomar el segundo vector y va a ser 1, 1, 0, ¿no? 1, 1, 0. Y van a tomar o mejor dicho, lo que vamos a hacer es tomar este otro vector y lo vamos a colocar como columna sus coordenadas. 0, 1, 1, ¿no? 0, 1, 1. Y me queda este sistema. Y vean que también a este lo estoy tomando, ¿no? Va a ser 1, bueno, va a ser x1, x2 y x3. Y luego estoy tomando las incógnitas y los estoy colocando acá. Ahora, ustedes pueden llegar a este resultado si simplifican este lado izquierdo y si igualan coordenada a coordenada y van a llegar al mismo sistema, Solo que esta es una forma o es una regla mnemotécnica que nos permite llegar desde acá al sistema directamente. Bien, ahora vean que para resolver este sistema, yo quiero hallar C1, C2 y C3, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es llevar esta matriz al otro lado, pero como su inversa. Lo voy a llevar esto acá, hacia acá. Ahora vean que esta matriz tiene su determinante distinto de cero. Como su determinante es distinto de cero, entonces esta matriz tiene inversa. Entonces, su inversa de esta matriz va a ser esto, ¿no? Entonces voy a llevar esta matriz al otro lado. Y lo he llevado de esta forma, ¿no? Pero esta inversa de acá es esta matriz de acá. Entonces, como tarea ustedes tendrían, bueno, como una tarea, ¿no? Como una práctica, ¿no? Para poder repasar esto de inversión de matrices, ustedes tendrían que hallar la inversa, ¿no? Poder verificar que efectivamente esa es la inversa. Pero yo les garantizo que esta es la inversa, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar esta matriz con esta matriz y van a obtener este resultado. Entonces, vean que lo que hemos obtenido aquí es lo siguiente. Esto nos está diciendo que para un vectorcito que yo me dé en R3, mediante estas ecuaciones yo puedo encontrar los escalares de la combinación lineal. Entonces, todo vectorcito B se puede escribir como combinación lineal de B1, B2 y B3. ¿Por qué? Porque todo vector B se puede escribir como combinación lineal de estos. Y vean que los escalares están en función de x1, x2 y x3. Solo es aquí igualar coordenada a coordenada, ¿no? Para obtener C1, C2 y C3. Es esta ecuación de acá. C1, C2 y C3. C1, C2 y C3, ¿no? Entonces, vean que si ustedes aquí se dan un vectorcito cualquiera, por ejemplo, si nos diéramos 0, 1, 0, entonces aquí obtendríamos las coordenadas ya, ¿no? Obtendríamos C1, C2 y C3. Para cualquier vector, siempre puedes encontrar C1, C2 y C3. Y por lo tanto, estos tres vectores generan R3. Por esa razón. Ahora vean también que de estos cálculos se deduce que estos tres vectores son linealmente independientes. ¿Por qué? De los cálculos anteriores se deduce fácilmente que esta ecuación, tiene solución única. Lo que vamos a hacer es tomar x1, x2, x3, 0, 0, 0. Entonces, ¿cuándo tres vectorcitos eran linealmente independientes? ¿O cuándo un conjunto de vectores era linealmente independiente? ¿Alguien se acuerda cuándo era un conjunto de vectores linealmente independientes? A ver, lo vamos a repasar, debe estar por acá. Y a ver, déjenme ver. Aquí está, ¿no? Entonces, un conjunto de R vectores en un cierto espacio vectorial B, un conjunto de R vectores, va a ser, a ver, mejor dicho, vamos a verlo de la siguiente forma. Sea un conjunto de R vectorcitos, es un conjunto no vacío de vectores, entonces esta ecuación vectorial siempre tiene al menos una solución a esta ecuación.
en K1, K2 o KR. ¿Y cuál es? Tomar K1 igual a 0, K2 igual a 0, hasta KR igual a 0. Si ustedes reemplazan estos de acá, van a tener 0 más 0 más 0 más 0. O sea, van a tener 0, perdón, van a tener 0 más 0 más 0 más 0 más 0, R veces, ¿no? Y eso, pues, va a verificar la ecuación. Entonces, vean que esta ecuación va a tener al menos una solución. Y esa solución va a ser cuando todos los escalares sean 0. Pero la pregunta es, ¿habrá otra solución a esta ecuación vectorial, aparte de esta, de la trivial? Vean que esta es la trivial. A cualquiera se le podría ocurrir fácilmente que esta es la solución de esta ecuación, ¿no? Entonces, aquí resulta que ya tenemos la noción de de aquí, ¿no? De independencia lineal. Si esta es la única solución, si esta de acá es la única solución, entonces S se va a denominar conjunto linealmente independiente. En cambio, si esta ecuación vectorial tiene otras soluciones, o sea, si no todos los escalares son nulos, entonces S se va a denominar conjunto linealmente dependiente. Entonces, ¿cuándo un conjunto de vectores es linealmente independiente? Cuando esta ecuación vectorial solo tiene la solución trivial, y es esta. O sea, esta es la única solución. ¿Y cuándo un conjunto de vectores va a ser linealmente dependiente? Cuando esta ecuación vectorial tenga otras soluciones aparte de esta. O sea, esta ecuación vectorial tiene más de una solución. Pero si solo tiene una única solución y esta es la trivial, pues es linealmente independiente. Bien, entonces volvamos al caso que estábamos viendo. Lo que queremos probar es que B1, B2 y B3, que nos dan el problema, es linealmente dependiente. Perdón, es linealmente independiente. Eso es lo que queremos probar. Entonces, ¿cómo lo probamos? Esta ecuación vectorial que tenemos aquí tiene que tener solución única, o sea, C1, C2 y C3 tienen que ser igual a 0. Eso es lo que tenemos que probar, es que esta ecuación vectorial solo tiene una única solución, y esa solución es la trivial. Entonces, vean que aquí yo voy a tomar el vector 0, el vector 0 va a ser x1, x2, x3, igual a 0,0,0, ¿no? Entonces, vean que si ustedes reemplazan esto acá, les va a dar 0, 0 y 0, ¿no? Entonces, la única solución que va a tener este sistema, la única solución que va a tener esta ecuación vectorial va a ser C1 igual a C2 igual a C3 igual a 0. Esa es la única solución que tiene esta ecuación vectorial, que es la solución trivial. Por lo tanto, B1, B2 y B3 son linealmente independientes. Entonces, B1, B2 y B3 generan a R3, B1, B2 y B3 son linealmente independientes, y por lo tanto, S es una base para R3. S es una base de R3. Entonces, de aquí ya podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la dimensión del espacio tridimensional es 3, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? La dimensión de R3, o sea, es de la dimensión del espacio de los vectores en el espacio, o sea, en el espacio tridimensional, es 3. Eso es lo que nos está diciendo esto. Hemos encontrado una base con 3. O mejor dicho, hemos probado que S es una base. Y esta tiene 3 vectores, ¿no? Por lo tanto, la dimensión de R3 es 3. Y en general, podemos afirmar lo siguiente. Es que la dimensión de Rn es n. O sea, si aquí es 4, la dimensión es 4, ¿no? Si aquí es 100, la dimensión es 100. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente, ¿no? Entonces, lo que hemos probado aquí es que este conjunto S efectivamente es una base para R3. ¿Por qué? Porque es linealmente independiente y genera R3. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero para S'. Para S' tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, para S', lo primero que vamos a hacer es que genera, ¿no? O mejor dicho, lo primero que vamos a probar es que efectivamente este conjunto S' genera R3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier vector de R3 se puede escribir como combinación lineal de estos 3 vectores. Entonces, ustedes tomen un vectorcito de R3 cualquiera, como este, y entonces este vectorcito B se puede escribir como combinación lineal de U1, U2 y U3, que son los vectores de S', ¿no? Entonces, para cualquier vector que ustedes coloquen aquí,
esta ecuación vectorial siempre tiene solución, o sea, siempre va a existir un C1, un C2 y un C3 que lo va a verificar. Para cualquier vector, siempre existen escalares C1, C2 y C3, de tal forma que se verifica esta ecuación. Ahora vean que yo quiero hallar explícitamente este C1, C2 y C3. ¿Quiénes serán, no? Entonces, voy a tomar esto y lo voy a colocar como columna, vean, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ahora voy a tomar este otro de acá, o este otro de acá, va a ser 2, 2, 0, 0, ¿no? Ahora voy a tomar este de acá y va a ser 3, 3, 3, ¿no? Y de la misma forma, vean que esto de aquí, ¿cuánto es su determinante de esta matriz? ¿Quién me dice cuánto es? Esa está fácil, ¿no? Esa pregunta. 6. 6, muy bien. Es 6, pues porque porque el determinante de las matrices triangulares, tanto superiores como inferiores, y también las matrices diagonales, es igual al producto de los elementos de la diagonal. Entonces, como en este caso yo tengo una matriz triangular superior, su determinante va a ser el producto de los elementos de la diagonal, ¿no? Entonces va a ser 1 por 2 por 3, 6, ¿no? Entonces, como su determinante es distinto de 0, esta matriz tiene inversa. Y esa inversa es esta matriz. Entonces, en este caso sí les voy a recordar cómo se calcula la inversa de una matriz, ¿no? Voy a tomar lo siguiente, ¿no? Voy a tomar esto de aquí, que es la matriz del sistema, y lo voy a ampliar con la matriz identidad, ¿no? Esta matriz lo voy a ampliar con la matriz identidad. Y luego voy a llevar esto de aquí, el bloque izquierdo, a la matriz identidad. Lo voy a escalonar. Entonces, voy a tomar este 3 de acá. Con este 3 voy a eliminar los 3 que están en la parte superior. Y me va a quedar este resultado. Luego, con este 2 voy a eliminar el 2 que está en la parte superior y me va a quedar este resultado, ¿no? Entonces, casi ya está como la matriz identidad. Tengo que dividir esta segunda fila entre 2 y tengo que dividir esta tercera fila entre 3. Y me va a quedar esto, ¿no? Entonces, vean que aquí tengo la matriz identidad y aquí tengo otra matriz. Esta otra matriz es la matriz inversa de A. Y esa es esta de acá, ¿no? Entonces, vean que la inversa de esta matriz, pues es esto, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, esto de aquí lo voy a llevar al otro lado, ¿no? Como su inversa. Esto de aquí lo voy a llevar al otro lado como su inversa y voy a resolver el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, lo llevo como su inversa, lo llevo de esta forma, pero esto ya sé qué es, ¿no? La inversa de esta matriz es igual a esto. Ahora voy a hacer las operaciones, o sea, voy a multiplicar esta matriz con esta otra matriz y voy a obtener este resultado. Ahora vean que C1, C2 y C3 yo lo he hallado en términos de las coordenadas de mi vector B, ¿no? Entonces, todo vector B se puede escribir como combinación lineal, bueno, mil disculpas, aquí sería de U1, U2 y U3. Entonces, todo vectorcito se puede escribir como combinación lineal. Si ustedes se dan un vector, estas son, o mejor dicho, este es el C1, este de aquí es el C2 y este de aquí es el C3. C1, C2 y C3 de la combinación lineal. Para cualquier vector de R3, este se puede escribir como combinación lineal de U1, U2 y U3. Por lo tanto, R3 está generado por S', o mejor dicho, S' genera R3. Ahora lo que nos falta probar es que es linealmente independiente. Para probar que es linealmente independiente, tengo que probar que esta ecuación vectorial tiene una única solución y esa solución es la trivial. Entonces voy a tomar x1, x2 y x3 iguales a 0. Se voy a hallar los escalares. Vean que aquí si yo reemplazo 0, 0, 0, ¿qué es lo que estaría haciendo? Estaría hallando que los escalares para poder escribir el vector 0 como combinación lineal de estos tres vectores. Entonces va a ser 0, porque va a ser 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 dividido entre 2, 0, 0 dividido entre 3, 0, ¿no? Entonces vean que en los tres escalares C1, C2 y C3 van a ser 0. Por lo tanto, esta ecuación vectorial, y vean que esta ecuación vectorial, ¿a qué equivale? Equivale justamente a justamente a este sistema de ecuaciones lineales, solo que aquí va a ser 0, 0, 0. Entonces, cuando esto sea 0, 0, 0, este sistemita homogéneo, solo va a tener una única solución y esa solución va a ser la trivial. C1 igual a 0, C2 igual a 0 y C3 igual a 0.
Bien, entonces, como esta ecuación vectorial solo tiene solución única, entonces son linealmente independientes. Y por lo tanto es también base. S' también es base, como lo era S, como hemos probado que S era base, de la misma forma hemos probado que S' es también base. Entonces, justamente es a esto a lo que me refería. Un espacio vectorial, en bien, como en este caso es R3, como en este caso es R3, tiene tiene dos bases, ¿no? Y es más, aquí lo que nos falta es la base canónica más, ¿no? Estas son otras dos bases, pero. Y esto es justamente lo que les decía. Un espacio vectorial puede tener muchísimas bases. Y es más, puede tener infinitas bases, pero todas van a tener la misma cantidad de vectores. Y esa cantidad de vectores que tiene una base le vamos a llamar ¿qué? La dimensión. Entonces, en R3 tenemos dos bases diferentes, pero ambas bases tienen tres vectores. Por lo tanto, la dimensión de R3 es 3. Y eso es lo que les había mostrado acá, ¿no? La dimensión de R3 es 3, ¿no? Y la dimensión de Rn, pues, es n. Bien, ahora vamos a ver el siguiente punto, ¿no? Que es que al vector 2 menos 1, 3, lo vamos a escribir como combinación lineal de los vectores de la base S. O sea, vean que aquí 2 menos 1, 3, lo estoy escribiendo como una combinación lineal de los vectorcitos de la base S, de los vectores de la base S. Y vean que los escalares de la combinación lineal son 3 menos 2, 3. Si ustedes simplifican este lado derecho, les va a dar este de acá. A ver, ¿qué tendríamos? Aquí sería 3 menos 2, 1. A ver, no, me parece que hay algo aquí que me he equivocado. Sí, mil disculpas. Aquí uno de los escalares me parece que no está bien, porque no nos va a dar el resultado de la primera coordenada. A ver, son 2 menos 1, 3, ¿no? A ver, vamos acá, verificaremos. 2 menos 1, 3. Este de aquí es para el conjunto este. Va a ser 2 menos 1. Con este menos se va a hacer 3. 3 más 3, 6. 6 dividido 2 va a ser 3. Ahora aquí va a ser 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. 1 menos 3 menos 2. Eso debería que ser menos 1. Y este de aquí debería ser 2 menos 1, 3. Y este de aquí debería ser 3. A ver, vamos a ver. Este de aquí debería ser menos 1, ¿no? Este de aquí debería ser menos 1, mil disculpas. A ver, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Vean que hemos demostrado que S y S' son bases de R3, ¿no? Ahora, lo que habíamos definido también eran las coordenadas. Eso de aquí. Si yo en un espacio vectorial B tengo una base, ¿qué pasa? Puedo escribir a cualquier vector como combinación lineal de estos vectores que tengo acá, de estos vectores. Y con los escalares de la combinación lineal yo puedo formar una matriz. O sea, lo que puedo hacer es, a este vectorcito le puedo asignar una matriz de coordenadas. Y esa matriz de coordenadas es relativa a la base. ¿Por qué? Porque estos escalares en general van a depender de la base que yo tome. A diferentes bases voy a tener diferentes escalares para un mismo vector. Entonces lo que yo quiero hallar es esto. Son las coordenadas de mi vector B con respecto a la base S. Entonces, para eso yo, para poder hallar eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, para mi vectorcito, hallar los escalares de la combinación lineal. Entonces, voy a tomar este conjunto S, porque es una base, eso lo hemos probado, y voy a tomar cualquier vector. O mejor dicho, voy a tomar el vector que me está dando, que es 2 menos 1, 3. Y este vector, ¿qué tengo que hacer para poder hallar su matriz de coordenadas? Tengo que escribirlo como combinación lineal de los vectores de la base.
Entonces vean que esto de aquí es menos 1, no es menos 2, porque es 2 menos 1, 3. Eso lo tengo que reemplazar acá, en las ecuaciones que me dan los escalares de la combinación lineal, que son estos de acá. Entonces vean que es 2 menos 1, eso me va a dar 1, ¿no? Menos 3, 1 menos 3 es menos 2, menos 2 dividido 2, 1. No, menos 2 dividido 2 va a ser menos 1. Entonces este de aquí debería ser menos 1, por eso no nos está dando la primera coordenada. Eso de aquí debería ser menos 1, va a ser 3, menos 1, va a ser 2. Ahí sí va a cumplir este de acá. Luego voy a tener menos 3, menos 1, más 3. Va a ser menos 3, con más 3 se va a ir, y menos 1, sí, aquí me va a dar menos 1, efectivamente, va a estar bien. Y ese va a ser 0, 0, 3, bueno, este ya da, ¿no? Entonces, este de aquí sería menos 1, mil disculpas. Entonces, esto de aquí son las coordenadas de mi vector con respecto a la base S. ¿Y cuáles son las coordenadas del vector con respecto a la base? Son los escalares de la combinación lineal. Lo mismo ahora vamos a hacer para S'. Vamos a hallar los escalares de vamos a hallar los escalares de este mismo vector con respecto a esta base, con respecto a la base S'. Entonces, S' está formado por este vector y por este otro vector. Entonces, ¿cuáles son los escalares? Son 3 menos 2, 1. A ver, ojalá que aquí no haya error. Sí, porque de la forma en el que nos dimos cuenta que aquí había error era que al simplificar este lado me tenía que dar esto, ¿no? Pero no nos estaba dando. Eso es porque esto de aquí es menos 1. Esto de aquí es menos 1. Entonces, aquí debería ser menos 1 igual. Vean que es 3 menos 1 aquí. Es este acá y este acá, ¿no? Entonces aquí va más o menos por la misma línea. Pero a ver, vamos a ver si simplificando nos da. A ver, eso va a ser 3 menos 4. Eso va a ser menos 1. Menos 1 más 3. Pues 2, ¿no? Está bien. Entonces aquí va a ser 0 menos 4 más 3. Menos 4 más 3 va a ser menos 1. Perfecto. Ahora aquí va a ser 0 más 3. 3, ¿no? Entonces aquí sí. Si ustedes van a simplificar este lado derecho, les va a dar esto. Entonces vean que aquí este vectorcito está escrito como una combinación lineal de los vectores de la base S'. Y los escalares de la combinación lineal, son 3, menos 2 y 1. Entonces con estos escalares yo voy a formar la matriz de coordenadas de este vectorcito con respecto a esta base. Entonces, esto de aquí nos va a servir mucho para el tercer parcial cuando estemos viendo transformaciones lineales y también cuando vayamos a ver matrices para cambiar de base. Por ejemplo, ¿cómo yo haría para ir de esta base S a esta base S'? ¿Cómo cambiar las coordenadas de mi vector de una base S a una base S'? Entonces, aquí lo que tengo que corregir es esto, ¿no? Esto ya no tiene que ser menos 2, tiene que ser menos 1, porque eso es lo que nos da con los cálculos. Bien, ahora con eso habríamos terminado este primer ejemplo. Pero aquí hay una nota, ¿no? Es otra base de R3, es esta de aquí. Es el conjunto B que está conformado por estos tres vectores. Este de aquí es el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, ¿no? Este de aquí es el I, este de aquí es el J y este de aquí es el K. No sé si se acuerdan de física, esos tres vectores unitarios. Y JK, ¿no? Para el espacio tridimensional. Estos tres vectorcitos forman también una base. Eso sería bueno que ustedes lo prueben, al igual como lo hemos hecho en nosotros. Igualmente pueden probar que esto de aquí es una base, o sea, este es un conjunto linealmente independiente y además cualquier vectorcito de R3 se puede escribir como combinación lineal de estos. Entonces, vean que en este caso está bien fácil. Está fácil hallar las coordenadas de este vector con respecto a la base B. ¿Por qué? Vean que este vector lo puedo escribir de esta manera como combinación lineal de estos vectores, pero de esta base B. Es 2 por el primer vector de la base, menos 1 por el segundo vector de esta base, y 3 por el tercer vector de esta base. Si ustedes simplifican este lado derecho, les va a dar este vector, ¿no? Está claro en este caso. Vean que en los otros era más complicado. Ahora vean que las coordenadas de este vector con respecto a esta base, esta de aquí es la base canónica porque es la base más sencilla que hay.
es esta, es 2 menos 1, 3. La matriz de coordenadas de este vector con respecto a la base canónica es 2 menos 1, 3, y coincide con las coordenadas que tiene ya, ¿no? 2 menos 1, 3. Entonces, con respecto a la base canónica, las coordenadas de este vector es este. Con respecto a la base S', es este de acá. Pero pero, pero con respecto a la base S, es este de acá. Entonces, vean que si uno cambia de coordenadas, perdón, que si uno cambia de base, las coordenadas cambian. Si uno cambia su sistema de referencia, las coordenadas van a cambiar. Entonces, con esto creo que ya queda claro, ¿no? Esta es una base que igual tiene 3 vectores. Entonces, todas las bases de un espacio vectorial siempre tienen la misma cantidad de vectores. Bien, no sé si es que hay alguna duda o hay algo que aclarar con respecto a esto. No sé si he sido lo suficientemente claro.